Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Soler y en este video vamos a ver los distintos protocolos que funcionan en Internet. En este video voy a tener muchos problemas con mi pelo porque no lo puedo controlar, evidentemente. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! En un anterior video estuvimos viendo cómo funciona la red de Internet desde el punto de vista de infraestructura. Si no viste el video, te recomiendo que lo veas, te lo voy a dejar en la i para que puedas entender lo que vamos a ver ahora. Ay, que estoy llanero. Haciendo un repaso, esto es lo que habíamos visto en el video que les mencioné, en el que hablábamos que teníamos a la red de Internet como red, que es esto, y teníamos en esa red lo que llamamos los ISP, es decir, los proveedores de Internet que están acá y nos proveen conexión a la red de Internet a través del modem router. Habíamos llegado a la conclusión que todo esto era la red, es decir, la infraestructura, pero esto no quiere decir que todo lo que hacemos nosotros en Internet solamente dependa de esto. Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No. Para que nosotros podamos usar esta red para distintos fines, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en esta gran red de cómo nos vamos a comunicar. Es por eso que en Internet existe un protocolo de comunicación que se llama TCP, que significa Protocolo de Control de Transmisión, y generalmente lo vas a ver como TCP/IP, porque en Internet usamos combinado el protocolo de control de transmisión y también usamos el sistema de IP, de identificación de cada nodo de la red por un número IP, que se acuerdan que también lo vimos en el video anterior cuando mencionamos que teníamos en una red hogareña tenemos un IP local y una IP con la que salimos hacia afuera a Internet, y que cada dispositivo que está conectado a la red de Internet tiene un número único de IP. Bien, volviendo al protocolo TCP, este se encarga de crear las conexiones entre los distintos dispositivos que hay conectados a la red para garantizar el flujo de información. En particular, este protocolo se encarga también de garantizar la integridad de los datos, es decir, que los datos que envía de un punto al otro lleguen íntegros y sin ninguna falla. Es muy complejo este protocolo, tiene muchas cosas, yo voy a pasar muy por encima porque la idea es explicar otras cosas, pero ustedes pueden investigar mucho más profundamente sobre el protocolo. Escuchen y aprendan. Pero a muy grandes rasgos lo que hace es dividir en pequeños paquetes toda la información y garantiza que cada paquete llegue íntegro, como les decía anteriormente. Y este protocolo está dividido en capas. La capa en la que nos vamos a centrar es la capa de aplicación. En esta capa de aplicación corren aplicaciones, Estoy tan sorpresa como todos ustedes. que son las que nosotros sin darnos cuenta usamos y estamos usando permanentemente cuando utilizamos Internet. Generalmente se llama aplicativos del protocolo TCP, pero también se los conoce como protocolos, por eso en el título del video le puse protocolos, porque además sus mismos nombres llevan la palabra protocol. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos enviar archivos de nuestra computadora a otra computadora que esté conectado a cualquier parte del mundo y hacerlo a través de Internet, deberíamos usar un protocolo que se llama FTP, que viene de Files Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de archivos. Por eso les digo que el mismo nombre lleva el nombre, valga la redundancia, protocolo. Y así como tenemos FTP, tenemos cientos de distintos protocolos o aplicativos que corren sobre TCP. Por ejemplo, tenemos el SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol, es decir, un protocolo simple de transferencia de mails. Cuando nosotros enviamos mails a través de Internet, lo que estamos haciendo es usar este protocolo o en realidad usar otros protocolos que han mejorado mucho el anterior, que es el SMTP, que tenemos por ejemplo el POP3 de Post Office Protocol. South African Airways. Y hay otros protocolos también que se encargan de hacer el envío de mails. Después, si por ejemplo quisiéramos usar remotamente una computadora, es decir, ingresar comandos a una computadora que esté lejano físicamente a donde estamos nosotros, se usa también protocolos como el de Telnet, que viene de Telecommunication Network, y ya este protocolo tampoco se usa mucho porque tenemos uno mucho mejor, que es el SSH.
de Secure Shell, que a diferencia de Telnet lo que hace nos conecta con otra computadora en la que la podemos manejar remotamente, pero también lo que hace es cifrar todas esas instrucciones que vamos mandando por este protocolo. Como les digo, hay cientos de protocolos, pero uno en el que nos vamos a centrar, y tal vez es uno de los más importantes protocolos, es el HTTP. Hypertext Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. No entiendo, ¿cómo qué significa? Yo no sé. Y tal vez no lo sepas, pero este protocolo lo estás usando casi permanentemente. Es el protocolo que conocemos como la web. Todo el contenido que vemos en la web, las páginas, Google, Facebook, etc., esa data que estamos viendo se transfieren a través del protocolo de transferencia de hipertexto. Bien, nos vamos a centrar en explicar cómo funciona este protocolo, el HTTP. Volvamos a esta imagen que tenemos acá con el funcionamiento de Internet. Una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre que hablemos de Internet y de TCP es que a la hora de la conexión siempre vamos a tener un cliente y un servidor. Es decir, un dispositivo en la red que va a pedir datos y otro dispositivo en la red que va a funcionar como un servidor que nos los va a entregar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos navegar, esta notebook se va a transformar en el cliente. Y dependiendo de lo que queremos hacer, por ejemplo, acceder a una página, vamos a pasar por toda la red de Internet hasta encontrar un lugar donde esté el servidor, que es el que nos va a entregar los datos. Bien, vamos a resumir esto en que tenemos el cliente y el servidor. Acá en el medio tenemos lo que es Internet, la conexión que vimos en el video anterior, el ISP y toda la cosa. Cuando nosotros conectamos un dispositivo, como por ejemplo este que tenemos acá, que va a actuar como un servidor, lo que hacemos es decirle, bueno, ¿qué protocolos va a aceptar este servidor para que nosotros respondamos? Todos estos protocolos que estuvimos viendo tienen por defecto un número de puerto, como si se tratase de un puerto de barcos. Es decir, cada protocolo va a tener un puerto asignado en el que va a servir este mismo protocolo. Por ejemplo, el FTP generalmente es el puerto 21, el SMTP generalmente es el 25. Digo generalmente porque uno puede cambiar ese puerto, pero generalmente por defecto le quedan estos números de puertos. El SSH es el puerto 22 y por ejemplo el HTTP, que es el que vamos a explicar, es el puerto número 80. Entonces, si yo quisiera servir una web, lo que tengo que hacer es habilitar a mi servidor, es decir, mi servidor tiene que estar siempre conectado a Internet y tiene que tener abierto el puerto 80 para cuando un cliente, es decir, este cliente solicite los datos a través de Internet de este servidor, el servidor habilita el puerto 80 y le devuelva los datos. Pongamos un ejemplo. Hagamos de cuenta que este servidor es la famosa página de Google, que cuando apenas empezó Google era realmente así. Eran un par de computadoras, incluso al principio era una sola computadora que estaba ahí de servidor para la gente que entraba a la página. ¿Cómo hacemos nosotros para entrar a Google? Entramos a nuestro navegador y escribimos google.com. Esta orden va por el router, va hasta el ISP y acá nos encontramos con algo. ¿Qué cosa? Habíamos dicho que cada dispositivo que está conectado a Internet tiene asignada un IP, que es un número. Por ejemplo, el servidor de Google puede tener el IP 172.217.172.78. Este es el IP de google.com.ar, es realmente ese. Si incluso yo lo pongo en mi navegador y le doy Enter, van a ver que me redirecciona a Google. Un poco trambólico. Es decir, si yo fuera una mente prodigiosa que memorizara números de forma muy fácil, podría ingresar a Google sabiendo el IP del servidor o Facebook, etc. Pero sabemos que humanamente nos cuesta memorizar los números mucho más que los nombres. Es por eso que existe el sistema de dominios, que en muy resumidas cuentas, un sistema de dominio es poder ponerle un nombre como google.com y asignárselo a un IP diciéndole cuál es el servidor al que tiene que ir cuando yo escriba ese nombre. Todo eso es manejado por los servidores DNS, que viene de las siglas de Domain Name System y que también es un protocolo. En forma muy resumida podemos decir que los servidores DNS se encargan de mantener tablas en las que dicen, bueno, este dominio, por ejemplo google.com, le corresponde este IP. Y están distribuidos por toda la red. Generalmente nuestro ISP, nuestro proveedor de servicios tiene un servidor DNS que cuando nosotros
ingresamos, por ejemplo, google.com, lo que hace es consultar su servidor DNS para saber hacia qué IP tiene que ir. Pero nosotros también podríamos hacer nuestro propio servidor DNS con juegos de azar y mujerzuelas. O incluso podemos usar otros servicios de DNS, como por ejemplo tenemos 1.1.1.1, que es un server de DNS muy conocido. O por ejemplo podemos usar el servidor DNS de Google, que si no me equivoco es 8.8.8.8. Esto estamos hablando que es el IP de ese servidor DNS. Entonces, pasando, cuando nosotros ponemos google.com, lo que hace es revisar en el DNS que tengamos configurado qué IP le corresponde al dominio google.com para dirigirnos a esa IP, por ejemplo, a este servidor que está acá, entrar por el puerto 80 y recuperar la web para que después eso vuelva a nuestra máquina. Así funciona el protocolo HTTP. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero seguramente han visto también en las URLs que existe el HTTPS. También de forma muy resumida es exactamente el mismo proceso, pero la diferencia que tiene es que todo el caminito este que hicimos de ida y de vuelta va protegido, va cifrado. Es decir, el protocolo HTTPS se basa en el protocolo HTTP, pero le agrega una capa de cifrado para que toda la comunicación entre cliente y servidor vaya de forma tal que no se pueda ni alterar ni ver lo que está viajando. Y también funciona por otro número de puerto, que es el 443. Bien, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer nuestra propia página web y publicarla a internet? Nosotros podríamos, por ejemplo, transformar nuestra computadora cliente, esta con la que consultamos google.com, transformarla en un server. Es decir, instalando software que la opera esta computadora como un servidor y exponiendo, en el caso que quisiéramos, por ejemplo, hacer una página web exponiendo el puerto 80 y haciendo un par de configuraciones en nuestro router, podríamos hacer con esta computadora se transforme en un servidor y la gente pueda entrar a nuestra página. Faltan muchas cosas en el medio, como por ejemplo la relación entre el dominio y el IP. Tendríamos que hacer mucho más trámites, es decir, no es tan fácil. Además, nuestra conexión hogareña de internet no serviría para hacer estas cosas. Si bien lo podríamos hacer, no funcionaría del todo bien, nuestra página funcionaría muy lento. Para eso, obviamente, existen servicios en internet que se encargan de darnos computadoras o servidores en la red para que nosotros podamos crear nuestras páginas, en el caso que queramos hacer una página, y transferirlas a esos servidores para que puedan ser accesibles. Estos servicios son los que se les llaman, que seguramente escuchaste, hostings. ¿Qué son generalmente? Son granjas de servidores, un montón de servidores que, como les digo, están conectados a internet y nosotros podemos contratar, como si alquiláramos un departamento, pero en realidad contratar un pedacito de un servidor o incluso el servidor entero para servir nuestra página web. Cuando nosotros contratamos un pedacito de un servidor, por ejemplo este pedacito de acá, es lo que se llama hosting compartido, es decir, un servidor que tiene su disco duro y su cómputo repartido, y a nosotros nos dan un pedacito chiquitito grande, para que nosotros podamos ahí subir nuestra página. ¿Y cómo hacemos para subir nuestra página desde nuestra casa hasta el servidor que hemos contratado? Bueno, en el caso que haya sido un hosting estadounidense, tenemos que pedir un pasaje de avión hasta Estados Unidos y vamos con nuestra página en un pendrive. Tenemos que ir hasta el servidor, golpear la puerta, enchufar el pendrive y dejar nuestras cosas. No, obviamente no es así. Lo que hacemos, una de las formas de hacerlo, es conectarnos justamente usando el protocolo, del cual ya hemos hablado, el FTP, es decir, para transferir datos o archivos de un lado al otro, lo que hacemos es usar FTP. Por medio de FTP nos conectamos a nuestro servidor, le transferimos nuestros archivos que después van a ser publicados o accesibles a través de cualquier persona, ofreciendo nosotros el puerto 443 o el 80 de nuestro servidor. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, y así es como, muy comprimidamente y muy para encima, para que ustedes, si les interesan, pueden investigar más, funcionan los protocolos y sobre todo el HTTP. Pero no creas que es así de simple. Si bien internet se inició con
computadoras solitas ahí siendo servidor, esto ha crecido mucho, internet ha crecido mucho y se ha complejizado mucho más. Y entran conceptos como por ejemplo el cloud computing o la nube, que seguramente lo has escuchado. Ese concepto de cómo funciona y qué es la nube lo vamos a ver en un próximo video. Y también vamos a ver en otro video cómo funcionan los videojuegos multiplayer, es decir, online. Qué protocolos usan y cómo hacen para que todos podamos jugar en un mismo lugar. Así que desde ya, si te interesan estos videos que voy a hacer y no estás suscrito, te tenés que suscribir para poder recibir las notificaciones cuando yo haga estos videos. No te olvides también que me podés seguir en mis otras redes sociales como Twitter e Instagram. Y si te gustó este video y has aprendido algo nuevo o te da ganas de seguir investigando, le podés dejar un like. Nos encontramos en el próximo video. Hasta la próxima.